encuesta nacional de hogares 2024 realizada el pasado mes de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que la incidencia de pobreza en el país es de 18%. Si se compara ese resultado con el 2023, cuando fue de 21,8%, se registró una disminución de 3,8%. El porcentaje de este año supone 327.081 hogares en situación de pobreza, esto es 63.428 hogares menos que el año pasado. Según datos del INEC, la pobreza en el país es la más baja registrada desde el 2010. La encuesta también apuntó que un 4,8% de hogares están en condición de pobreza extrema, una reducción de 1,5% respecto al año pasado, cuando fue de un 6,3%. En términos absolutos, estos hogares pasan de 112.916 en 2023 a 86.748 en el 2024, indicó el informe. También se reveló una disminución estadísticamente significativa de la pobreza tanto en zonas rurales como urbanas. En la zona rural se pasó de un 26,4% en 2023 a un 22,1% en el presente año. Es decir, una caída de 4,3%, mientras que en las zonas urbanas el porcentaje de hogares pobres bajó 3,7%, ya que pasó de 21,1% en 2023 a 16,4% en 2024. En esta misma línea, la pobreza extrema en zonas urbanas fue de 4% y en las zonas rurales 6,7%, registrando disminuciones respecto al año pasado de 1,4% y 1,9% respectivamente. Un par de apuntes con respecto a esto. Primero, los promedios o los porcentajes hay que leerlos con cuidado. ¿Por qué? Porque, para poner un ejemplo, si se establece que si una persona tiene un ingreso, por decir, de 70.000 colones, ese no es el dato oficial que usa el INEC, pero es para el ejemplo, que una persona tiene un ingreso de 70.000 colones por mes y que en ese tanto no es una persona pobre, entonces quien gana 69.000 colones por mes sí estaría bajo la línea de pobreza. Lo que pasa es que cuando la diferencia es de un colón, o de 100 colones, o de 1.000 colones, es muy fácil que el dato fluctúe, porque en un mes una persona puede estar por debajo de la línea de pobreza y al siguiente mes puede estar por encima de la línea de pobreza, pero básicamente ese colón, esos 100 colones o esos 1.000 colones no hacen gran diferencia en su situación real, en su situación práctica. Entonces, estos datos hay que verlos con cuidado por ese factor. Ahora bien, bueno, y eso pasa cuando se mide pobreza contra no pobreza y cuando se mide pobreza contra pobreza extrema y viceversa. En ambos casos pasa exactamente lo mismo. Eso siempre va a estar cuando estamos hablando de datos estadísticos, porque uno llega hasta un punto y ahí empieza el otro. Lo que pasa es que hay gente que en un momento está de un lado de la línea y en otro momento está de otro lado de la línea. Eso no va a cambiar. Ahora, la otra cosa importantísima a la que hay que ponerle atención es a la enorme diferencia que siempre se ha marcado. Ojo, esto no es una situación de 2024, no era una situación de 2023, es una situación recurrente en nuestro país. La gran diferencia entre los niveles de ingreso en las zonas urbanas respecto de las zonas rurales. Esa es una situación que este país está llamado a atender con urgencia desde hace rato, pero desgraciadamente no se está haciendo. La Asamblea Legislativa instruyó a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda diseñar una nueva propuesta de regla fiscal debido a que la actual herramienta ha sufrido cambios importantes, producto de las numerosas excepciones aprobadas posteriormente. La gerente del área de fiscalización para el desarrollo de finanzas públicas de la Contraloría, Yulisa Sáenz, lo confirmó en entrevista con Despertar.cr. Reseñó que la Asamblea otorgó un plazo de 6 meses para contar con una propuesta de lo que podría ser la nueva visión en esta materia. Acotó que la disposición legislativa está contenida en el dictamen de la liquidación del presupuesto nacional del 2023, pese a que
encomendó la tarea al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría, no descartó que otros actores puedan participar cuando la propuesta llegue de vuelta al Congreso por ser una discusión país. Sainz explicó que los artículos tienen incisos y ya vamos por el inciso Y. Prácticamente todo el abecedario de excepciones a la regla fiscal, dijo la funcionaria. La regla fiscal es un mecanismo de control del gasto contenido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que entró en vigor apenas en el 2020 y ya prácticamente está desmantelada. Sainz recordó que el tener una regla fiscal es importante para retornar a la sostenibilidad a fin de ofrecerle a la población más y mejores servicios públicos. Los Airbnb funcionan como una alternativa a los hoteles para los viajeros, algo que en principio no ve mal el presidente de la Cámara Costarricense de Hoteles, Daniel Campos, pero advierte que el problema es que no compiten en las mismas condiciones. Campos manifestó que, por ejemplo, los hoteles pagan tarifas de electricidad que no son residenciales, impuestos al Instituto Costarricense de Turismo, pólizas de riesgos del trabajo, entre otras cosas. Aquí le faltó señalar, por ejemplo, las cuotas a la seguridad social, a la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenemos que cumplir una serie de obligaciones, un montón de cosas que yo no estoy tan seguro que todo eso esté sucediendo a nivel de establecimientos de tipo hospedaje no tradicional, expresó Campos. El presidente de la Cámara indicó que este tipo de hospedaje es un servicio diferente que está a disposición de quienes durante una estadía larga no tienen problema en realizar las actividades del día a día, como tenderse la cama o lavarse la ropa, algo que reiteró no ve mal. No obstante, reconoció que probablemente afectan al sector hotelero, por lo que ellos deben hacer una mejor labor a la hora de vender su producto para atraer clientes o competir contra ese mercado. Por ello considera que el tema es más importante y es nivelar la cancha y que todos puedan operar bajo las mismas condiciones. A menos de 3 meses para el cierre fiscal, el Colegio de Contadores Públicos recordó a los contribuyentes que es necesario estar informados sobre los cambios normativos que tendrán un impacto directo en las obligaciones tributarias. La presidenta del colegio, Dunia Zamora, indicó que una de las modificaciones destacadas tiene que ver con la ley del impuesto sobre la renta. Zamora explicó que ahora se entenderán gravadas las rentas pasivas de fuente extranjera que provengan de bienes situados o derechos utilizados económicamente fuera del territorio nacional. Eso sí, en tanto y únicamente se obtengan por una entidad integrante de un grupo multinacional y que sea considerada una entidad no calificada. Detalló que se considera entidad calificada a aquellos contribuyentes que posean una adecuada sustancia económica en territorio nacional durante el periodo fiscal. Con el apoyo de la Unión Europea, el país contará con un laboratorio con capacidades de ciberinteligencia y ciberforense y una red segura de intercambio de información para las instituciones públicas, instrumentos importantes para prevenir los ciberataques. La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, dijo que estos proyectos son importantes para el país y destacó que son producto de colaboraciones interinstitucionales. Sostuvo que se confirmó una donación por parte de la Unión Europea de 2 millones de euros para la apertura y operación de ese laboratorio a fin de enfrentar los ciberataques. También el gobierno de España nos va a estar apoyando a través de una de sus agencias en cómo montar y cómo desarrollar esas capacidades en el país. El otro hito importante es la colaboración interinstitucional para que esto se lleve a cabo en el país. Es importante que el MISIT colabore con otras instituciones como la DIS, que estaría recibiendo las capacitaciones sobre todo en ciberinteligencia, y el OIJ, que tendría a cargo las operaciones de ciberforense, remarcó Bogantes. La Universidad Estatal a Distancia manifestó su satisfacción ante los resultados del reciente proceso de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior que se desarrolló en la Asamblea Legislativa y concluyó con un 2% de aumento. Para el rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, el porcentaje aprobado responde a lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política. El 2% aprobado en el último momento no solo nos coloca dentro del marco constitucional, sino que reivindica la protección financiera que la Asamblea Nacional Constituyente otorgó a las universidades públicas hace 75 años, expresó Arias. Añadió que el blindaje del presupuesto para evitar su sometimiento a los vaivenes políticos ha sido fundamental en estas negociaciones.
El pasado jueves, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron por mayoría un aumento del 2% para el FES en 2025. En el campo internacional, desde Washington, Estados Unidos, la economía mundial crecerá 3,2% este año y el que viene, predijo el martes el Fondo Monetario Internacional, que opta por la prudencia en sus previsiones debido a la desaceleración en países emergentes como China, México o Rusia. Con motivo de la publicación de su informe anual sobre la economía mundial, el fondo expresó su preocupación por el aumento de la incertidumbre a nivel mundial debido a la multiplicación de los riesgos tanto geopolíticos como económicos, en particular la flojera económica registrada en China. Los riesgos se intensifican, por ejemplo, las tensiones geopolíticas que pueden hacer subir los precios de la energía, advirtió el economista jefe del fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, en una entrevista con la AFP. En rueda de prensa posterior, insistió en los riesgos de escalada de conflictos regionales, en particular en Medio Oriente, que podrían pasar factura sobre los mercados de la energía. Como consecuencia de las previsiones de crecimiento, estas siguen siendo débiles a nivel mundial. Algunos países gozan de mejor salud económica que otros, de acuerdo con las previsiones del fondo. Este ha sido un repaso de las principales informaciones de las últimas horas. Los invitamos para que amplíen en despertar.cr. También estamos a su disposición en nuestras redes sociales y en las plataformas de podcast. Les recuerdo que pueden descargar nuestra app para mayor facilidad de acceso al contenido y también la invitación siempre está abierta para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias.